Hay castillos que se construyen con piedra y mortero. Hay fortunas aristocráticas que se heredan a través de siglos de linaje azul. Pero existe un tipo especial de prisión, elegante y ancestral, donde las paredes están cubiertas de retratos de antepasados que juzgan cada movimiento, donde los pasillos resuenan con secretos de 500 años, donde el peso de la tradición aplasta cualquier intento de ser simplemente humano. Una prisión donde no hay rejas de hierro, sino expectativas imposibles, sonrisas forzadas para las cámaras y la obligación de mantener una fachada perfecta mientras el mundo interior se desmorona. En el corazón de Northampton City, Inglaterra, rodeada por más de 500 hectáreas de jardines que parecen pintados por un maestro renacentista, se levanta Althorp House. Esta mansión de ladrillo rojo, con sus 90 habitaciones, sus salones dorados, sus bibliotecas llenas de primeras ediciones y sus establos que alguna vez albergaron caballos más valiosos que las casas de familias enteras, no es simplemente una propiedad histórica. Es el hogar ancestral de la familia Spencer, una de las dinastías aristocráticas más antiguas e influyentes de Inglaterra, con conexiones directas a la familia real británica que se remontan siglos antes de que Diana Frances Spencer naciera. Pero la historia de Althorp nos enseña una verdad que los cuentos de hadas prefieren ocultar: que puedes nacer en un palacio y aún así sentirte sin hogar, que puedes estar rodeada de riqueza incalculable y aún así experimentar pobreza emocional devastadora, que el apellido más prestigioso puede convertirse en la cadena más pesada, y que a veces, las mansiones más hermosas albergan los secretos más oscuros, tragedias familiares que se repiten generación tras generación como maldiciones que ninguna fortuna puede romper. Althorp no es solo el lugar donde nació la mujer que se convertiría en la princesa Diana, la persona más fotografiada del siglo XX, el ícono de compasión que cambió la monarquía británica para siempre. Es también el escenario de una saga familiar marcada por divorcios fuertes, abandono materno, abuso emocional, luchas por custodia de los niños, escándalos susurrados en los salones de la aristocracia, muertes trágicas, adicciones ocultas y una soledad tan profunda que ningún título nobiliario podía llenar. Esta mansión vio crecer a una niña pequeña llamada Diana que corría desesperadamente por estos pasillos buscando afecto que nunca encontró suficientemente, que se escondía en las habitaciones vacías llorando cuando sus padres se gritaban, que desarrolló trastornos alimenticios intentando obtener algo de control sobre una vida que sentía completamente fuera de su manejo. Y es también el lugar donde Diana finalmente descansa, enterrada en una isla privada en medio de un lago ornamental, rodeada por el agua y los árboles de la propiedad que simultáneamente amaba y de la que pasó toda su vida intentando escapar. Pero antes de cruzar las puertas de hierro forjado de Althorp, antes de caminar por los salones donde los Spencer han conspirado y llorado durante 500 años, antes de descubrir los secretos enterrados en los jardines y las tragedias ocultas detrás de los retratos familiares, necesito pedirte algo importante. Si quieres conocer la verdadera historia detrás de la fachada perfecta de la aristocracia británica, si quieres entender cómo esta mansión moldeó y destrozó a la mujer más famosa del mundo, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Solo con tu apoyo podemos seguir investigando estas historias profundas sobre los lugares que forman y deforman a las personas que cambiaron nuestra cultura. Para entender qué significa Althorp, y porque el peso de esta propiedad fue tan devastador para Diana, primero debemos entender la historia extraordinaria de la familia Spencer. Esta no es una familia que compró su entrada a la aristocracia recientemente con dinero nuevo. Los Spencer llevan sangre azul en sus venas desde hace más de 500 años, con conexiones a la realeza británica que son anteriores incluso a la dinastía Windsor actual. Althorp fue adquirida por la familia Spencer en 1508, durante el reinado de Enrique VIII, hace más de 515 años. Sir John Spencer compró las tierras y comenzó la construcción de la mansión original. Desde ese momento, los Spencer han sido actores principales en cada capítulo importante de la historia británica. Han sido consejeros de reyes, generales en guerras decisivas, diplomáticos que negociaron tratados internacionales y cortesanos que movieron los hilos del poder desde las sombras. La fortuna Spencer no vino de un solo golpe de suerte. Vino de siglos de matrimonios estratégicos con otras familias aristocráticas, de astutas inversiones en tierras cuando Inglaterra se expandía globalmente, de posiciones políticas que les daban acceso a contratos lucrativos del gobierno, y sí, también de la explotación de trabajadores en sus vastas propiedades agrícolas durante la era feudal e industrial. Para el siglo XVIII, los Spencer eran tan poderosos y ricos que un miembro de la familia, John Spencer, fue nombrado primer conde Spencer en 1765. Con cada generación, el título ascendía.
Eventualmente la familia ostentaría el título de conde Spencer, un rango de nobleza que los coloca apenas por debajo de los duques en la jerarquía aristocrática británica. Pero con este poder venían expectativas brutales. Cada generación de Spencer tenía la obligación de mantener y preferiblemente expandir la fortuna familiar, de casarse apropiadamente con otras familias aristocráticas, de producir herederos varones que continuaran el linaje, de servir a la corona de maneras significativas, y sobre todo, de nunca, jamás, manchar el apellido Spencer con escándalos que pudieran avergonzar a la familia frente a sus pares. Estas expectativas crearon generaciones de Spencers reprimidos emocionalmente, entrenados desde la infancia para priorizar el deber sobre la felicidad, la apariencia sobre la autenticidad, la tradición sobre la innovación. Los niños Spencer no crecían preguntándose qué querían ser cuando fueran grandes. Ya se les había dicho exactamente que serían administradores de un legado que era más importante que cualquier individuo. La mansión Althorp en sí fue expandida y renovada múltiples veces a lo largo de los siglos. La estructura que existe hoy es principalmente del siglo XVIII, con una fachada neoclásica imponente diseñada por el arquitecto Henry Holland en 1790. Es una obra maestra arquitectónica, perfectamente simétrica, con proporciones matemáticamente precisas que reflejan los ideales de la Ilustración sobre orden, razón y control. Pero detrás de esa fachada ordenada, la vida de los Spencer era frecuentemente caótica y disfuncional. Los matrimonios aristocráticos raramente se basaban en amor, se basaban en conveniencia política y financiera. Los esposos tenían amantes discretas, las esposas tenían amoríos cuidadosamente ocultos. Los niños eran criados principalmente por niñeras y tutores, viendo a sus padres solo en ocasiones formales. La biblioteca de Althorp contiene más de 40.000 libros, incluyendo primeras ediciones invaluables y manuscritos históricos. Pero irónicamente, muchas generaciones de Spencer probablemente nunca los leyeron. Estaban allí como símbolos de cultura y refinamiento, no necesariamente para ser disfrutados. Los salones de Althorp están decorados con obras de arte que harían llorar de envidia a cualquier museo. Hay pinturas de Rubens, Van de Yck, Reynolds, Gainsborough. Hay tapices flamencos del siglo XVI. Hay muebles diseñados por los mejores artesanos de cada época. Cada objeto tiene una historia, una procedencia impecable, un valor incalculable. Pero para los niños que crecían en Althorp, rodeados de este museo viviente, todo era también un recordatorio constante de no tocar, no correr, no gritar, no ser niños. Estos objetos valiosos eran más importantes que su comodidad o felicidad. La preservación del patrimonio familiar era más sagrada que el bienestar emocional de cualquier individuo. Y esta mentalidad, transmitida de generación en generación, eventualmente llegaría a los padres de Diana Spencer, creando el ambiente tóxico en el que ella crecería. Para entender la infancia de Diana en Althorp, debemos entender primero el matrimonio absolutamente desastroso de sus padres, Edward John Spencer, quien eventualmente se convertiría en el octavo conde Spencer, y Frances Ruth Burke Roche, una joven aristocrática de 18 años cuando se casó. Edward John Spencer, conocido como Jani, nació en 1924 en el privilegio absoluto de Althorp. Era el hijo del séptimo conde Spencer, criado con la expectativa de que eventualmente heredaría el título y la responsabilidad de mantener el legado familiar. Jani fue educado en las mejores escuelas privadas británicas, sirvió brevemente en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, y luego asumió el papel que se esperaba de él, administrar las propiedades Spencer y encontrar una esposa apropiada. Frances Ruth Burke Roche era de linaje aristocrático igualmente impresionante. Su padre era el cuarto barón Fermoy, y su madre, Ruth Fermoy, era dama de compañía de la reina madre, una posición de extrema cercanía a la familia real. Frances creció rodeada de realeza, acostumbrada a los protocolos de la corte, entrenada en cómo comportarse en presencia de los Windsor. Cuando Jani Spencer y Frances Fermoy se conocieron en 1953, parecía un emparejamiento perfecto desde la perspectiva aristocrática. Ambas familias aprobaban, las conexiones sociales eran apropiadas, las fortunas eran compatibles. Se casaron el 1 de junio de 1954 en la abadía de Westminster, con la asistencia de la reina madre y otras figuras de la realeza. Fue una boda de cuento de hadas, fotografiada extensamente, celebrada en la prensa como la unión de dos grandes familias británicas. Pero la realidad detrás de las sonrisas en las fotografías era mucho más oscura. Frances tenía solo 18 años cuando se casó, Jani tenía 30. Ella era joven, romántica, soñaba con amor y aventura. Él era rígido,
formalmente educado en la represión emocional británica de clase alta, más cómodo con caballos y administración de propiedades que con intimidad emocional. Más devastador aún, el único propósito real de este matrimonio desde la perspectiva de la familia Spencer era producir un heredero varón. Los Spencer seguían la primogenitura masculina. El título de conde Spencer solo podía pasar a un hijo varón. Si Gianni no producía un heredero, el título pasaría a parientes distantes, y la familia lo vería como un fracaso catastrófico. Esta presión reproductiva transformó lo que podría haber sido una relación matrimonial normal en una fábrica de bebés con un objetivo singular. Frances quedó embarazada rápidamente después de la boda. En 1955, dio a luz a su primera hija, Sarah. La familia Spencer quedó decepcionada, necesitaban un varón, pero asumieron que el próximo bebé sería niño. En 1957, Frances dio a luz a su segunda hija, Jane. Nuevamente, decepción familiar, pero aún había tiempo, Frances era joven. Y entonces ocurrió la tragedia que marcaría a Frances para siempre y que crearía las condiciones emocionales que eventualmente afectarían profundamente a Diana. En 1960, Frances quedó embarazada nuevamente. Esta vez, finalmente, era un varón. La familia Spencer estaba eufórica, el heredero finalmente llegaría. Pero el bebé, llamado John, nació con graves defectos congénitos. Vivió solo 10 horas antes de morir. El dolor de Frances fue devastador. Había perdido a su hijo, pero lo que hizo su sufrimiento aún peor fue la reacción de la familia Spencer. En lugar de consolarla, en lugar de darle tiempo para procesar su pérdida, la familia Spencer, particularmente la madre de Gianni, Cynthia Spencer, condesa Spencer, básicamente culpó a Frances. Sugirieron que debía haber algo defectuoso en ella que causó la muerte del bebé. La presionaron para que quedara embarazada nuevamente inmediatamente, sin darle tiempo para sanar emocional o físicamente. Frances, con apenas 25 años, devastada por la pérdida y humillada por su familia política, se sintió reducida a un útero defectuoso. Su único valor era producir herederos varones y había fallado. Los susurros en los salones de Althorp eran que quizás Gianni debería considerar divorciarse de ella si no podía producir un heredero saludable. Bajo esta presión insoportable, Frances quedó embarazada nuevamente en 1961. Y el 1 de julio de 1961, finalmente dio a luz a la niña que se convertiría en Diana Frances Spencer. Otra hija, otra decepción para la familia Spencer. Diana nació en Park House, una propiedad de alquiler en la finca real de Sandringham, no en Althorp. La familia Spencer vivía allí porque Gianni aún no había heredado el título de conde, su padre aún vivía. Pero Althorp siempre estaba presente en sus vidas, las visitas familiares, las expectativas, el peso del linaje. Y desde el momento en que Diana nació, ella fue vista como otro fracaso reproductivo. No era el heredero varón que la familia desesperadamente necesitaba. Frances cuenta años después que cuando dio a luz a Diana, nadie en la familia Spencer vino a visitarla al hospital. No hubo celebración, no hubo flores, no hubo felicitaciones. Solo silencio decepcionado. Frances, ahora con 3 hijas y un hijo muerto, estaba emocionalmente destrozada. Su matrimonio con Gianni era frío y distante. Él pasaba sus días administrando las propiedades y sus noches bebiendo en su estudio. Ella pasaba sus días criando niñas que su familia política claramente no valoraba suficientemente. Finalmente, en 1964, Frances quedó embarazada por 5ª vez. Y esta vez, milagrosamente, dio a luz a un niño saludable, Charles Spencer, quien eventualmente se convertiría en el 9º conde Spencer. La familia Spencer finalmente tenía su heredero. Pero para entonces, el daño emocional en el matrimonio era irreparable. Frances había pasado 10 años siendo tratada como ganado reproductor, valorada solo por su capacidad de producir herederos varones. Gianni nunca había aprendido a ser emocionalmente presente o afectuoso. Y las niñas, especialmente Diana, habían crecido en un ambiente donde quedaba claro que su hermano Charles era más importante, más valioso, más amado simplemente por ser varón. Diana tenía solo 3 años cuando nació Charles, pero ya había internalizado su posición inferior en la jerarquía familiar. Años después, en sus entrevistas, Diana recordaba claramente sentir incluso de muy pequeña que ella no era suficiente, que había decepcionado a su familia simplemente por nacer niña. Y entonces la situación empeoró catastróficamente. En 1967, cuando Diana tenía 6 años, su mundo explotó.
Frances, después de años de matrimonio sin amor, de ser tratada como un objeto reproductor, de vivir en soledad emocional mientras su esposo se distanciaba cada vez más, conoció a alguien que le ofreció lo que nunca había tenido, amor apasionado y atención genuina. Peter St. Kydd era un empresario adinerado, divorciado, con su propia historia complicada. Él y Frances comenzaron un affair que Frances inicialmente intentó mantener discreto. Pero en los círculos aristocráticos cerrados donde todos conocían a todos, era imposible mantener secretos por mucho tiempo. Cuando Gianni Spencer descubrió el affair, su reacción no fue de corazón roto romántico, fue de furia aristocrática herida. Frances lo había avergonzado, había manchado el apellido Spencer, había violado las reglas no escritas de la clase alta británica donde los affairs debían ser discretos y nunca debían terminar en escándalo público. Lo que sucedió a continuación fue una de las batallas de custodia más brutales y públicamente humillantes en la historia de la aristocracia británica moderna. Y las víctimas principales fueron los niños, especialmente Diana, quien quedó atrapada en el medio de una guerra entre sus padres. Frances, desesperada por escapar de su matrimonio tóxico y comenzar una nueva vida con Peter St. Kydd, tomó una decisión que la perseguiría por el resto de su vida. En 1967, dejó Park House y se mudó a Londres, esperando llevarse a sus hijos con ella eventualmente una vez que estableciera un hogar apropiado. Pero Gianni Spencer, aconsejado por abogados astutos y respaldado por toda la maquinaria de poder de la familia Spencer, se movió rápidamente para asegurarse de que Frances nunca obtuviera custodia. Él tenía ventajas masivas. Era hombre en una época donde los tribunales favorecían fuertemente a los padres sobre las madres, era aristocrático con conexiones políticas y judiciales, tenía recursos financieros ilimitados para contratar los mejores abogados, y tenía a Althorp, una residencia estable y respetable donde criar a los niños. Frances, en contraste, era la esposa que había tenido un affair, la madre que había dejado el hogar matrimonial, la mujer que había violado las normas sociales de su clase. En los juzgados de 1967 y 1968, dominados por jueces hombres de la misma clase aristocrática que Gianni, Frances no tenía ninguna posibilidad real. Pero lo que hizo la batalla verdaderamente devastadora fue la traición de la propia madre de Frances. Ruth Fermoy, la madre de Frances y dama de compañía de la reina madre, testificó en el juicio de custodia contra su propia hija. Ruth dijo al tribunal que Frances era una madre inadecuada, que había abandonado a sus hijos, que era emocionalmente inestable. Esta traición fue motivada por la lealtad de Ruth a la familia real y a la aristocracia. Ella priorizó las apariencias sociales y su posición en la corte sobre el bienestar de su propia hija. Era más importante para Ruth mantener su estatus como dama de compañía de la reina madre que apoyar a Frances en su búsqueda de felicidad y custodia de sus hijos. El tribunal falló a favor de Gianni Spencer. Él obtuvo custodia completa de los 4 niños, Sarah, Jane, Diana y Charles. Frances recibió derechos de visita limitados, fines de semana ocasionales y algunas semanas durante vacaciones escolares, pero los niños vivirían permanentemente con su padre. Para Diana, que tenía solo 6 años cuando esto sucedió, la experiencia fue absolutamente traumática. Ella no entendía por qué su madre se había ido. Solo sabía que un día mamá estaba allí, y al día siguiente se había marchado. Diana esperaba junto a la ventana de Park House durante horas después de la escuela, esperando ver el auto de su madre acercándose por el camino. Pero mamá no venía. Las hermanas mayores de Diana, Sarah y Jane, que tenían 12 y 10 años respectivamente, entendían un poco más lo que estaba sucediendo, pero también estaban devastadas. Charles, siendo el más pequeño con solo 3 años, probablemente procesó menos conscientemente el abandono, pero aún así experimentó la pérdida de presencia materna constante. Diana recordaba años después en sus entrevistas el sonido de los pasos de su madre sobre la grava cuando Frances se iba después de las visitas de fin de semana. Diana corría tras el auto llorando, gritando que mamá no se fuera, golpeando las ventanas del auto mientras Frances conducía alejándose, también llorando pero incapaz de quedarse porque legalmente tenía que devolver a los niños. Estos abandonos repetidos, experimentados semana tras semana durante años, crearon en Diana un terror profundo al abandono que la definiría por el resto de su vida. Desarrolló lo que los psicólogos llaman trauma de apego, la incapacidad de confiar que las personas que amas se quedarán contigo, la expectativa constante de que todos eventualmente se irán. Este trauma se manifestaría décadas después en su matrimonio con el príncipe Carlos, en su búsqueda desesperada de afecto y validación, en sus intentos de autolesión cuando sentía que Carlos estaba emocionalmente ausente, en su terror a estar sola.
Todo se rastreaba hasta esos días en Park House y eventualmente en Althorp, siendo una niña pequeña abandonada por su madre y emocionalmente descuidada por su padre. Jani Spencer, habiendo ganado la batalla de custodia, ahora tenía que criar a 4 niños. Pero él no tenía idea de cómo ser padre soltero. Contrató una serie de niñeras, algunas amables, otras crueles. Los niños Spencer experimentaron un desfile de figuras maternas sustitutas, ninguna de las cuales duraba lo suficiente como para formar vínculos reales. Una niñera en particular que Diana recordaba con horror era violentamente estricta, golpeaba a los niños por infracciones menores, los encerraba en habitaciones oscuras como castigo. Diana y Charles, siendo los más pequeños, sufrían especialmente. Pasaron meses antes de que Jani notara o le importara lo suficiente como para despedir a esta mujer. Y en 1975, cuando Diana tenía 14 años, su vida cambió nuevamente dramáticamente. El abuelo de Diana, el 7º conde Spencer, murió. Jani Spencer heredó el título, convirtiéndose en el 8º conde Spencer. Y con el título vino la responsabilidad de mudarse a Althorp para administrar la propiedad principal de la familia. Para Diana, la mudanza a Althorp fue como entrar en un museo frío y silencioso. Park House, a pesar de todo su dolor, era al menos una casa de tamaño manejable. Althorp era una mansión de 90 habitaciones, la mayoría de ellas vacías, todas ellas llenas de antigüedades valiosas que no debías tocar, retratos de antepasados muertos que te miraban con juicio desde las paredes. Diana y Charles recibieron habitaciones en el ala este de la mansión, lejos de donde su padre pasaba su tiempo. Podían pasar días sin ver a Jani, solo escuchando sus pasos ocasionales en pasillos distantes o el sonido de su voz gritando órdenes a los sirvientes. La soledad en Althorp era aplastante. Diana vagaba por los salones vacíos, hablaba con los retratos, se escondía en la biblioteca leyendo novelas románticas, soñando con ser rescatada de esta prisión dorada por un príncipe encantador que la amaría incondicionalmente. Esa fantasía de rescate eventualmente se manifestaría cuando conoció al príncipe Carlos. Pero como todas las fantasías nacidas del trauma, eventualmente se estrellaría contra la realidad brutal. Si Diana pensaba que la vida en Althorp no podía empeorar, estaba terriblemente equivocada. En 1976, cuando Diana tenía 15 años, su padre Jani Spencer conoció a una mujer que transformaría a Althorp de una prisión fría en un campo de batalla activo. Su nombre era Raine, condesa de Dartmouth, y su llegada a la vida de los Spencer desataría una de las guerras familiares más tóxicas en la historia de la aristocracia británica. Raine M.C. Cornwallis había nacido en 1929, hija de la famosa novelista romántica Barbara Cartland, conocida por sus historias de amor azucaradas y sus vestidos rosas extravagantes. Raine había heredado la ambición feroz de su madre, pero ninguna de su dulzura superficial. Se había casado con el conde de Dartmouth, había criado 4 hijos, y se había involucrado activamente en política local británica como concejal conservador. Pero el matrimonio de Raine con Dartmouth era frío y sin pasión. Ella buscaba más poder, más prestigio, más acceso a los niveles más altos de la aristocracia. Y cuando conoció a Jani Spencer en una cena social en 1976, vio su oportunidad. Jani era el 8º conde Spencer, propietario de Althorp, conectado directamente a la familia real a través de su exesposa. Era el premio perfecto. Jani, por su parte, estaba solo. Había pasado casi una década como padre soltero, criando mal a sus hijos, bebiendo demasiado, sintiéndose abrumado por las responsabilidades de administrar Althorp. Raine llegó como un tornado de energía, confianza y atención aduladora. Lo hacía sentir importante, deseado, capaz. El affair entre Raine y Jani comenzó mientras ambos aún estaban casados con otras personas. Fue escandaloso incluso para los estándares permisivos de la aristocracia británica. Pero Raine no se avergonzaba de nada. Ella quería ser la condesa Spencer y nada la detendría. En 1976, Raine se divorció de Dartmouth. Y el 14 de julio de 1977, en una ceremonia secreta que tomó por sorpresa total a los hijos de Jani, Raine y Jani se casaron en el registro civil de Caston Hall en Londres. No hubo invitaciones, no hubo celebración familiar, no se consultó a los niños. Sarah, Jane, Diana y Charles se enteraron de que tenían madrastra después del hecho. La reacción de los niños Spencer fue de furia absoluta. Sintieron que su padre los había traicionado, que esta mujer que no conocían había invadido su hogar ancestral, que Raine estaba intentando reemplazar a su madre. Y cuando Raine se mudó a Althorp y comenzó a hacer cambios, la guerra familiar comenzó en serio. Raine no llegó a Althorp con intenciones de ser una madre cariñosa para los hijos de Jani.
Llegó con la intención de transformar Altorp de una mansión aristocrática en decadencia en una empresa comercial rentable. Y para horror de Diana y sus hermanos, comenzó a vender partes de la herencia familiar para financiar renovaciones y pagar deudas. Altorp, como muchas propiedades aristocráticas británicas en los años 70, estaba en crisis financiera. Los impuestos sobre herencia eran brutales, el mantenimiento de una mansión de 90 habitaciones era astronómicamente caro, y los ingresos tradicionales de rentas de tierras agrícolas ya no eran suficientes. Raine vio que si Altorp iba a sobrevivir, necesitaba modernizarse y comercializarse. Comenzó a vender obras de arte de la colección Spencer. Un Van de YK aquí, un Rubens allá. Cada venta generaba cientos de miles de libras que Raine invertía en renovar partes de la mansión para abrirlas al público turístico. También vendió muebles antiguos, porcelanas, primeras ediciones de libros de la biblioteca, cualquier cosa que pudiera convertirse en efectivo. Para los niños Spencer, especialmente para Diana que había crecido entre estos objetos, cada venta era una traición. Estos no eran simplemente objetos de arte. Eran su patrimonio familiar, piezas que habían estado en Altorp durante generaciones. Raine los estaba vendiendo como si fueran acciones en la bolsa de valores. Las confrontaciones entre Raine y los hijos de Jani eran legendarias. Diana, normalmente tímida y complaciente con adultos, desarrolló un odio visceral hacia Raine. La llamaba Acid Raine, lluvia ácida, a sus espaldas. Se negaba a llamarla madre o incluso madrastra, se refería a ella solo como la esposa de mi padre. Hubo incidentes famosos. En una ocasión, durante una cena familiar tensa en Altorp, Diana y sus hermanos confrontaron a Raine sobre las ventas de arte. La discusión escaló hasta gritos. Diana, en un momento de rabia adolescente, le dijo a Raine que era una intrusa que nunca sería aceptada en la familia Spencer. Raine respondió diciendo que Diana era una niña malcriada e ingrata que no entendía las realidades financieras de mantener Altorp. Jani Spencer, débil e incapaz de manejar conflictos, se ponía del lado de Raine en estas peleas. Esto devastaba aún más a sus hijos. Sentían que habían perdido a su padre completamente, que Raine lo había manipulado y alejado de ellos. La relación de Diana con Altorp se volvió intensamente ambivalente. Por un lado, era su hogar ancestral, el lugar donde estaba su historia familiar, donde se sentía conectada a generaciones de Spencer. Pero por otro lado, ahora estaba contaminado por la presencia de Raine, convertido en un negocio turístico donde extraños pagaban para pasear por las habitaciones de su infancia. Diana comenzó a evitar Altorp tanto como fuera posible. Pasaba vacaciones escolares con amigas, visitaba a su madre Frances que ahora vivía en Escocia con Peter St. KYDD, cualquier cosa para no tener que estar en Altorp con Raine. Pero en 1978, ocurrió algo que temporalmente cambió la dinámica familiar. Jani Spencer sufrió una hemorragia cerebral masiva. Colapsó en Altorp y fue llevado de emergencia al hospital, donde los médicos dijeron que probablemente no sobreviviría la noche. Los niños Spencer fueron llamados para despedirse de su padre. Pero Raine se negó a permitirles verlo. Se instaló en el hospital, montando guardia fuera de la habitación de cuidados intensivos de Jani, permitiendo solo a los médicos entrar. Les dijo a Sarah, Jane, Diana y Charles que su padre estaba demasiado enfermo para visitas, que verlos solo lo estresaría más. Durante semanas, mientras Jani luchaba entre la vida y la muerte, Raine controló completamente el acceso a él. Los niños Spencer estaban desesperados, aterrorizados de que su padre muriera sin que pudieran reconciliarse con él, sin que pudieran decirle que lo amaban a pesar de todo. Raine, por su parte, demostró una dedicación extraordinaria a Jani durante esta crisis. Pasaba 18 horas al día en el hospital, investigaba tratamientos experimentales, traía a especialistas de toda Europa. Muchos creen que su atención obsesiva realmente salvó la vida de Jani. Eventualmente, milagrosamente, Jani sobrevivió. Se recuperó lentamente durante meses, aprendiendo nuevamente a caminar y hablar después del daño cerebral. Y cuando finalmente regresó a Altorp, estaba aún más dependiente de Raine que antes. Ella se había convertido en su salvadora, su enfermera, su protectora. Y él le daba poder absoluto sobre Altorp y sobre el acceso a él. Para Diana y sus hermanos, esto significaba que Raine ahora era completamente intocable. Habían perdido a su padre de todas las formas significativas. Altorp ya no era su hogar, era el dominio de Raine. Esta dinámica familiar tóxica tendría consecuencias profundas cuando Diana conoció al príncipe Carlos. Ella buscaba desesperadamente una familia que la aceptara, un lugar donde perteneciera, amor incondicional que nunca había recibido en Altorp. Y creía, ingenuamente, que encontraría todo eso en la familia real.
En el verano de 1977, cuando Diana tenía solo 16 años, asistió a una fiesta en Althorp organizada para la Casa de Faisanes. Entre los invitados estaba el príncipe Carlos de Gales, heredero al trono británico, que entonces tenía 28 años. Carlos estaba allí visitando a Sarah Spencer, la hermana mayor de Diana, con quien había tenido un breve romance. Diana recordaba años después ese primer encuentro. Ella era una adolescente insegura, con sobrepeso por su bulimia incipiente, sintiéndose completamente fuera de lugar entre los invitados aristocráticos sofisticados. Carlos apenas notó su existencia. Ella era solo la hermana pequeña de Sarah, una niña sin importancia. Pero algo cambió en los años siguientes. Diana floreció físicamente, perdiendo peso, desarrollando el estilo elegante que eventualmente la haría icónica. Terminó la escuela, asistió brevemente a una escuela de refinamiento en Suiza, y luego regresó a Londres donde trabajaba como asistente en un jardín de niños, viviendo en un apartamento compartido con amigas. En 1980, Diana y Carlos se reencontraron en otra fiesta en la casa de campo de amigos mutuos. Esta vez Carlos notó. Diana había crecido, se había convertido en una joven hermosa, tímida de una manera que Carlos encontraba refrescante después de años de mujeres sofisticadas y agresivas en su círculo social. Más importante aún, Diana era técnicamente virgen, un requisito no oficial pero fuertemente preferido para cualquier mujer que pudiera convertirse en princesa de Gales. La familia real británica, aún marcadamente conservadora en 1980, quería que Carlos se casara con alguien sin pasado complicado que pudiera convertirse en escándalo. Diana cumplía todos los requisitos en papel. Era de linaje aristocrático impecable, los Spencer tenían sangre más antigua que los Windsor. Era joven, maleable, entrenable en los protocolos reales. Era virgen. Y lo más importante para Carlos, ella lo adoraba con una devoción casi religiosa que alimentaba su ego masivo. El cortejo fue breve, sorprendentemente breve considerando las implicaciones de por vida. Carlos y Diana se vieron solo 13 veces antes de que él propusiera matrimonio. Nunca pasaron tiempo realmente conociéndose, nunca tuvieron conversaciones profundas sobre expectativas, valores, que querían de la vida. Todo fue supervisado, fotografiado, manejado por cortesanos y asesores reales. En febrero de 1981, después de solo 6 meses de cortejo casual, Carlos llevó a Diana a los jardines del Palacio de Buckingham y le propuso matrimonio. La escena, según Diana la describió años después, fue extrañamente sin romance. Carlos le preguntó si se casaría con él, Diana dijo que sí inmediatamente, y luego Carlos agregó esta línea que Diana nunca olvidaría, cualquiera que sea el significado del amor. Era una frase extraña, casi cruel. Pero Diana, desesperada por escapar de Althorp, de Rayne, de su familia disfuncional, desesperada por ser amada y por pertenecer a algo más grande que ella misma, ignoró todas las señales de advertencia rojas que ondeaban violentamente. El anuncio oficial del compromiso fue transmitido globalmente. Diana Spencer, de 19 años, se convertiría en la princesa de Gales. El mundo enloquecido. La prensa británica la llamó Lady Di y comenzó una obsesión mediática que nunca terminaría, ni siquiera con su muerte. Pero en Althorp, la reacción de la familia Spencer fue complicada. Gianni, aún débil de su hemorragia cerebral, estaba orgulloso de que su hija se casaría con el futuro rey. Rayne estaba extasiada, viendo esto como elevación del estatus Spencer y oportunidades para comercializar aún más Althorp como la casa ancestral de la princesa de Gales. Frances, la madre de Diana que ahora vivía tranquilamente en Escocia, estaba aterrorizada. Ella conocía a Diana, conocía su fragilidad emocional, sus traumas de abandono no resueltos, sus trastornos alimenticios. Frances le suplicó a Diana que tomara más tiempo, que conociera mejor a Carlos, que no se apresurara en este matrimonio solo para escapar de sus problemas familiares. Pero Diana no escuchó. Estaba enamorada, no de Carlos necesariamente, sino de la idea de Carlos. Estaba enamorada del cuento de hadas, del rescate, de convertirse en princesa y vivir feliz para siempre. Era exactamente la fantasía que había soñado durante años solitarios en Althorp. Los meses entre el compromiso en febrero y la boda en julio de 1981 fueron una pesadilla para Diana. Se mudó al Palacio de Buckingham para entrenamiento en protocolo real, pero estaba completamente sola. Carlos pasaba la mayor parte de su tiempo con sus amigos o con Camilla Parker Bowles, su antigua amante que nunca había dejado de amar. Diana descubrió semanas antes de la boda que Carlos le había enviado a Camilla un brazalete como regalo con las iniciales G y F entrelazadas, representando sus apodos privados Gladys y Fred.
Diana confrontó a Carlos, quien le dijo que eran simplemente amigos, que ella estaba siendo paranoica y celosa sin razón. Pero Diana sabía la verdad. Carlos aún amaba a Camilla. Siempre había amado a Camilla. Y este matrimonio con Diana era deber, no amor. Era producir herederos para asegurar la sucesión monárquica. Diana desarrolló bulimia durante estos meses. Vomitaba múltiples veces al día, perdiendo peso dramáticamente. Su cintura de boda tuvo que ser ajustada repetidamente porque seguía encogiéndose. Los diseñadores estaban preocupados, pero nadie en la familia real parecía notar o importarle el colapso físico y mental de Diana. Días antes de la boda, Diana le dijo a sus hermanas que quería cancelar todo, que había cometido un error terrible, que Carlos no la amaba. Pero Sarah y Jane le dijeron que era demasiado tarde, que su rostro estaba en toallas de cocina y tazas de té en todo el Imperio Británico, que cancelar sería un escándalo nacional imposible de sobrevivir. Y entonces, el 29 de julio de 1981, Diana Spencer caminó por el pasillo de la Catedral de San Pablo ante 700 millones de personas que miraban en televisión globalmente. Usaba un vestido de novia espectacular con una cola de 25 pies. Se veía como una princesa de cuento de hadas. Pero bajo el vestido, bajo la sonrisa para las cámaras, Diana estaba aterrorizada. Caminaba hacia un matrimonio que sabía que estaba condenado antes de comenzar. Caminaba hacia una vida de obligación, escrutinio mediático implacable y soledad emocional que haría que su infancia en Altor pareciera fácil en comparación. Cuando el arzobispo preguntó si alguien tenía razones por las que esta pareja no debería casarse, Diana recordaba pensar: yo tengo razones. Yo tengo tantas razones. Pero permaneció en silencio. Y con esas palabras, acepto, Diana Spencer dejó de existir. Se convirtió en Diana, princesa de Gales. Y comenzó el capítulo más público, más doloroso y eventualmente más trágico de su vida. La luna de miel fue un desastre desde el primer día. Carlos y Diana viajaron en el yate Real Britannia por el Mediterráneo, supuestamente para comenzar su vida juntos en privacidad romántica. Pero Carlos trajo fotografías de Camilla que cayeron de su agenda. Diana las encontró y confrontó a Carlos, quien nuevamente insistió que Diana estaba siendo irracional. Durante la luna de miel, Carlos leía libros de filosofía mientras Diana intentaba desesperadamente iniciar conversaciones. Él la encontraba superficial e intelectualmente aburrida. Ella lo encontraba frío y emocionalmente ausente. Eran dos personas completamente incompatibles, forzadas juntas por expectativas familiares y presión institucional. Cuando regresaron a Londres, Diana descubrió que estaba embarazada. Tenía solo 20 años, casada con un hombre que no la amaba, viviendo en Kensington Palace rodeada de cortesanos que la veían como una molestia, y ahora estaba embarazada con el futuro heredero al trono. El embarazo intensificó la bulimia de Diana. Vomitaba constantemente, no solo por náuseas matinales, sino por ansiedad y depresión. Perdió peso incluso mientras su vientre crecía. Los médicos reales estaban preocupados, pero nadie abordaba la salud mental de Diana. La familia real no creía en terapia o en discutir emociones abiertamente. Carlos se distanciaba cada vez más. Cuando Diana le decía que estaba triste, que se sentía sola, que necesitaba su apoyo, Carlos la llamaba dramática y emocionalmente demandante. Le decía que debería ser más fuerte, más como su madre la reina, quien nunca mostraba emociones públicamente. En noviembre de 1981, solo 4 meses después de la boda, Diana hizo su primer intento de suicidio. Estaba embarazada de 4 meses cuando se tiró por las escaleras en Sandringham, la residencia de campo de la reina. Carlos estaba en la misma casa, pero se negó a cancelar sus planes de ir a montar a caballo, diciendo que Diana estaba siendo manipuladora y buscando atención. Diana sobrevivió con solo moretones. El bebé también sobrevivió. Pero este incidente reveló la profundidad de su desesperación y la completa falta de empatía o comprensión de Carlos y la familia real. El 21 de junio de 1982, Diana dio a luz al príncipe William. Por un breve momento, tuvo propósito y alegría. Amaba ser madre con una intensidad que sorprendió a todos. Rompió protocolos reales insistiendo en criar a William ella misma en lugar de dejarlo completamente a niñeras. Lo llevaba en viajes oficiales. Jugaba con él en el suelo. Era la madre cálida y afectuosa que ella misma nunca había tenido. Pero el nacimiento de William también creó más tensión con Carlos. Él estaba celoso de la atención que Diana daba al bebé. Y cuando William demostró ser un niño emocionalmente expresivo y físicamente afectuoso como Diana, Carlos comenzó a criticar su estilo de crianza, diciendo que estaba malcriando al niño, que estaba creando un futuro rey débil. En septiembre de 1984, Diana dio a luz al príncipe Harry.
Carlos estaba decepcionado porque quería una niña. Cuando Harry nació con cabello rojizo, Carlos comentó cruelmente: «Oh Dios, es un niño, y además es pelirrojo», refiriéndose al cabello rojo como inferior en la familia real. Con 2 herederos producidos, el matrimonio de Carlos y Diana había cumplido su propósito dinástico. Desde la perspectiva de la familia real, ya no necesitaban mantener la farsa de matrimonio feliz. Carlos comenzó a ver a Camilla abiertamente, pasando fines de semana en su casa de campo mientras Diana permanecía en Kensington Palace con los niños. Diana, desesperada y destruida emocionalmente, comenzó a cortarse. Usaba navajas y cuchillos para hacer cortes superficiales en sus brazos y piernas, un comportamiento de autolesión que es común en personas con trauma severo y trastornos alimenticios. No estaba intentando suicidarse. Estaba intentando sentir algo, convertir el dolor emocional insoportable en dolor físico que al menos podía controlar. Durante este periodo, Diana visitaba al Thorpe ocasionalmente, buscando algún tipo de consuelo o conexión con su pasado. Pero al Thorpe, ahora completamente transformado por Raine en una atracción turística, se sentía aún más alienante. Los turistas pagaban para pasear por las habitaciones donde Diana había crecido. Compraban souvenirs en la tienda de regalos de Al Thorpe. Su infancia había sido literalmente comercializada. Diana intentaba hablar con su padre Gianni sobre sus problemas matrimoniales, pero él, leal a la familia real y completamente bajo el control de Raine, le decía que tenía que quedarse con Carlos, que el divorcio era impensable, que debía cumplir con su deber. No había compasión, no había comprensión, no había apoyo emocional. Frances, su madre, era más comprensiva. Ella misma había escapado de un matrimonio sin amor, entendía el sufrimiento de Diana. Pero Frances vivía en Escocia, distante física y emocionalmente. Y su consejo de divorciarse de Carlos era imposible para Diana considerar en ese momento. Era la princesa de Gales, madre de los futuros herederos. Estaba atrapada. En 1992, el libro Diana, su verdadera historia de Andrew Morton fue publicado, basado en entrevistas secretas que Diana había dado a través de intermediarios. El libro reveló por primera vez al público los trastornos alimenticios de Diana, sus intentos de suicidio, la infidelidad de Carlos con Camilla, la crueldad de la familia real. Fue una bomba nuclear en el establishment británico. La familia real negó todo inicialmente. Acusaron a Andrew Morton de inventar historias sensacionalistas. Pero Diana, en un movimiento extraordinariamente valiente, comenzó a confirmar sutilmente las revelaciones del libro a través de sus acciones públicas. Visitó a la madre moribunda de Morton en el hospital, enviando una señal clara de que apoyaba el libro. La separación oficial de Carlos y Diana fue anunciada en diciembre de 1992. Diana se mudó fuera de Kensington Palace parcialmente, manteniendo apartamentos allí para estar cerca de William y Harry. Carlos se instaló permanentemente en Highgrove con Camilla cerca. Durante los años de separación, Diana transformó su imagen pública. Ya no era la princesa tímida y obediente. Se convirtió en una activista humanitaria, viajando a países devastados por la guerra, abrazando a niños con SIDA cuando el estigma aún era masivo, caminando por campos de minas en Angola para llamar atención al problema global de minas terrestres. El mundo la adoraba. Era Diana la humanitaria, Diana la madre devota, Diana la víctima valiente de un matrimonio cruel. Pero la familia real la veía como amenaza, como alguien que había violado el código de silencio aristocrático, que había compartido secretos familiares con el público. En 1995, Diana dio la entrevista más explosiva de su vida a la BBC Panorama. Vista por 23 millones de personas solo en el Reino Unido, Diana habló abiertamente sobre su bulimia, sobre Camilla, sobre sentirse abandonada por la familia real. Dijo la línea que definió su matrimonio: «Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado», refiriéndose a Camilla. Esa entrevista selló su destino con la familia real. La reina Isabel, quien había intentado mantenerse neutral, escribió a Carlos y Diana exigiendo que se divorciaran formalmente. El divorcio fue finalizado en agosto de 1996. Diana mantuvo el título de Diana, princesa de Gales, pero perdió el tratamiento de su Alteza Real. Diana ahora era oficialmente libre, pero también estaba más sola que nunca. El año entre el divorcio en agosto de 1996 y su muerte en agosto de 1997 fue simultáneamente el más libre y el más peligroso de la vida de Diana. Sin las restricciones de la familia real, podía finalmente vivir según sus propios términos. Pero también había perdido la protección institucional que vino con ser la princesa de Gales oficialmente casada. Diana se involucró románticamente con Dodi Fayed, hijo del millonario egipcio Mohamed Al-Fayed, dueño de los grandes almacenes Harrods en Londres.
La relación era intensa y públicamente visible, exactamente lo opuesto a lo que la familia real quería. Mohammed Al-Fayed no era aristócrata británico, era un empresario egipcio de origen modesto, completamente inaceptable según los estándares de la realeza. Pero Diana no se preocupaba por esas reglas sociales ya. Estaba, por primera vez en su vida adulta, experimentando con verdadera libertad. Viajaba libremente, salía con quien quería, hablaba públicamente sobre las causas que le importaban sin pedir permiso a nadie. Durante este periodo, Diana visitó Al Torp varias veces. Su relación con la propiedad había cambiado después del divorcio. Ya no era la princesa de Gales vinculada a la familia real. Era nuevamente Diana Spencer, hija de Al Torp. Había algo reconfortante en reclamar esa identidad original. Su padre Yanni había muerto en marzo de 1992, antes del divorcio. Su muerte fue relativamente tranquila, complicaciones de neumonía a los 68 años. Diana asistió al funeral en Al Torp, parándose junto a sus hermanas Sarah y Jane. Raine, viuda nuevamente, se aferró al ataúd dramáticamente, sollozando teatralmente. Con la muerte de Yanni, el título de conde Spencer pasó al hermano menor de Diana, Charles Spencer, quien se convirtió en el 9º conde Spencer. Charles había tenido una relación complicada con Diana durante años, a veces cercana, a veces distante. Pero con su ascenso a conde Spencer, asumió la responsabilidad de Al Torp. Una de las primeras cosas que Charles hizo fue expulsar a Raine de Al Torp. Le dio semanas para empacar sus pertenencias y marcharse. Los hermanos Spencer, especialmente Diana, celebraron esta expulsión. Finalmente, después de 20 años, Al Torp estaba libre de Raine. Charles comenzó a revertir algunos de los cambios comerciales que Raine había implementado. Intentó recuperar algunas de las obras de arte que ella había vendido, aunque muchas estaban perdidas permanentemente en colecciones privadas alrededor del mundo. Al Torp comenzó a sentirse nuevamente como hogar Spencer en lugar de museo corporativo. Diana visitó Al Torp en julio de 1997, solo semanas antes de su muerte. Pasó tiempo caminando por los jardines, visitando las habitaciones donde había crecido, hablando con Charles sobre memorias de infancia. Había una melancolía en esta visita, como si Diana estuviera cerrando capítulos de su vida. Le dijo a Charles que finalmente se sentía en paz con Al Torp, que había perdonado el abandono de su madre, que entendía las limitaciones emocionales de su padre, que incluso sentía cierta compasión por Raine, quien simplemente era producto de su propia infancia difícil. Diana, a través de años de terapia que finalmente había buscado después del divorcio, estaba procesando sus traumas infantiles. Hablaron sobre el futuro. Diana mencionó que quería encontrar un lugar privado, quizás una pequeña casa de campo en algún lugar remoto, donde pudiera retirarse del ojo público cuando quisiera. Estaba cansada de la atención mediática constante, del acoso de paparazzi, de la falta de privacidad básica. Charles le ofreció construir una casa pequeña en los terrenos de Al Torp, en algún rincón alejado de la mansión principal. Diana consideró la idea pero no decidió nada definitivo. Dijo que primero quería ver cómo evolucionaba su vida, si la relación con Dodi se volvía seria, qué hacía William después de terminar Eton. Esa fue la última vez que Charles vio a Diana viva. Ella salió de Al Torp en su auto, saludando desde la ventana mientras se alejaba por el camino de grava. Charles recordaría años después que había algo diferente en esa despedida, como si Diana supiera inconscientemente que no regresaría. El 31 de agosto de 1997, en un túnel bajo el Pont de l'Alma en París, el Mercedes-Benz donde viajaban Diana y Dodi Fayed se estrelló a alta velocidad huyendo de paparazzi en motocicletas. Dodi y el conductor Henry Paul murieron instantáneamente. Diana, inicialmente consciente y hablando, murió horas después en un hospital parisino por hemorragia interna masiva. Tenía solo 36 años. El mundo se detuvo. El llanto colectivo fue como nada visto en generaciones. Millones de personas que nunca conocieron a Diana personalmente lloraban como si hubieran perdido a un miembro de su familia. Flores, cartas y tributos comenzaron a acumularse fuera de Kensington Palace en montañas que eventualmente cubrirían acres. Y en Al Torp, Charles Spencer recibió la llamada telefónica que cambiaría Al Torp para siempre. Su hermana estaba muerta. Y ahora él tendría que decidir qué hacer con su cuerpo. Los días entre la muerte de Diana el 31 de agosto y su funeral el 6 de septiembre de 1997 fueron un caos de negociaciones tensas, dolor nacional sin precedentes y decisiones rápidas sobre cómo honrar a la mujer más famosa del mundo. Pero en el centro de todo este torbellino mediático y emocional, había una decisión profundamente personal que solo la familia Spencer podía tomar. ¿Dónde descansaría Diana para siempre? Inicialmente,
La familia real quería un funeral privado y discreto. Diana ya no era técnicamente miembro de la familia real, había perdido su título de Alteza Real con el divorcio. Desde la perspectiva fría de la monarquía, era simplemente la exesposa del príncipe de Gales, madre de los herederos, pero no merecedora de un funeral de estado completo. Pero el público británico no aceptaba eso. La indignación era palpable y visceral. Millones de personas sentían que Diana había sido maltratada por la familia real en vida, abandonada emocionalmente, traicionada por Carlos, ignorada por la reina. Y ahora parecían estar maltratándola incluso en muerte, negándole el honor que merecía. Las encuestas mostraban que la popularidad de la monarquía estaba en su punto más bajo en siglos. Había conversaciones serias, no solo en pubs sino en el Parlamento, sobre abolir completamente la monarquía. La reina Isabel, aconsejada por sus asesores más inteligentes que entendían que la supervivencia de la institución estaba en juego, finalmente comprendió que tenía que ceder. Se organizaría un funeral semiestatal, algo sin precedentes para alguien que no era miembro activo de la familia real. Se transmitiría globalmente. La procesión pasaría por las calles de Londres donde el público podría rendir tributo. Era un compromiso, un reconocimiento tácito de que Diana, aunque ya no oficialmente real, pertenecía al pueblo tanto como a la familia Windsor. Pero quedaba una pregunta crucial que la familia real no podía responder. ¿Dónde sería enterrada Diana? Esa decisión no les correspondía. Correspondía a la familia Spencer, específicamente a Charles Spencer como cabeza de la familia y heredero de Althorp. La familia real sugirió la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, donde están enterrados muchos miembros de la realeza, incluyendo Enrique VIII, Carlos I y Jorge VI, el padre de la reina Isabel. Era el lugar apropiado para la madre de futuros reyes, argumentaban. Diana podría descansar eternamente entre la realeza británica, con todos los honores y protocolos correspondientes. Pero Charles Spencer rechazó esa idea categóricamente y con una furia que sorprendió a la familia real. No permitiría que la familia que había hecho sufrir tanto a Diana en vida ahora la reclamara en muerte. No permitiría que Diana fuera enterrada en terreno real, controlado por la institución que la había destruido emocionalmente, donde su tumba sería manejada por protocolos reales y donde el acceso sería controlado por la misma familia que la había traicionado. Charles tenía recuerdos vívidos de las conversaciones con Diana durante su matrimonio fallido, cuando ella visitaba Althorp buscando refugio de la familia real. Recordaba cómo Diana le había dicho que nunca se sintió bienvenida en los palacios reales, que siempre fue tratada como extraña, que los Windsor nunca la aceptaron como una de ellos. Y ahora querían enterrarla en su suelo sagrado. Era hipocresía. Charles tomó una decisión que sorprendió a muchos pero que, en retrospectiva, tenía una lógica emocional perfecta. Diana sería enterrada en Althorp, en los terrenos de la propiedad familiar Spencer. No en la iglesia local de Great Brinton, donde generaciones de Spencer habían sido enterrados en la cripta familiar, donde sus antepasados descansaban en ataúdes de plomo en bóvedas subterráneas oscuras. No, Diana merecía algo diferente, algo que reflejara su espíritu único. Había una isla pequeña en medio de un lago ornamental en los jardines de Althorp, conocido como el Round Oval. Era un lugar que Diana había amado de niña. Cuando vivía en Althorp adolescente, escapando de Raine y de su padre distante, Diana a menudo caminaba sola hasta este lago. Se sentaba en la orilla mirando la isla, soñando con escapar, imaginando un lugar donde nadie pudiera alcanzarla, donde pudiera estar en paz. La isla estaba cubierta de árboles antiguos, robles y sauces que proporcionaban sombra densa. Estaba rodeada completamente por agua, accesible solo por un puente temporal que podía removerse. Era el lugar perfecto para proteger la tumba de Diana de visitantes no autorizados, de paparazzi con teleobjetivos intentando fotografiar el sitio, de personas que intentarían tomar souvenirs o perturbar el descanso de Diana, de turistas morbosos que convertirían su tumba en atracción de selfies. La decisión fue inmediatamente controversial. Algunos argumentaron que Diana merecía un lugar de descanso donde el público que la amaba pudiera visitarla libremente. Había millones de personas alrededor del mundo que sentían una conexión personal con Diana, que la veían como símbolo de compasión y humanidad. Negarles el acceso a su tumba parecía cruel e injusto. Otros, especialmente los medios sensacionalistas, acusaron a Charles Spencer de intentar controlar y comercializar la memoria de Diana. Señalaban que eventualmente Althorp se abriría al turismo, que Charles lucraría de los visitantes que vendrían a estar cerca de donde Diana descansaba. Era explotación disfrazada de protección, argumentaban. Pero Charles era inquebrantable. Había visto cómo Diana fue acosada durante toda su vida adulta.
Había visto las fotografías de paparazzi persiguiéndola, escalando muros para fotografiarla en momentos privados, siguiendo a sus hijos a la escuela. Había visto el circo mediático que fue su funeral, con cámaras de televisión capturando cada lágrima de William y Harry. Suficiente era suficiente. En muerte, Diana finalmente tendría la privacidad que nunca tuvo en vida. Charles ordenó trabajo de construcción inmediato en la isla. Equipos de jardineros llegaron para plantar más árboles, creando capas adicionales de privacidad visual. Se instalaron sistemas de seguridad discretos, cámaras de vigilancia ocultas entre la vegetación para monitorear cualquier intento de invasión. Se construyó un muelle temporal para transportar el ataúd en barca a la isla. En la orilla del lago, Charles ordenó la construcción de un templo conmemorativo. Sería un edificio pequeño de estilo neoclásico con columnas blancas, un lugar donde los visitantes eventualmente podrían venir a presentar respetos sin acceder a la isla misma. Dentro del templo se colocaría una placa conmemorativa con una cita de Diana y libros de condolencias donde las personas podrían escribir mensajes. La tumba en la isla sería marcada con una lápida simple de mármol blanco de Portland, el mismo material usado en muchos monumentos británicos. La inscripción sería minimalista: Diana, princesa de Gales. Sin fechas elaboradas, sin títulos adicionales, sin epitafios floridos. Solo su nombre y su título más conocido. Alrededor de la tumba se plantarían flores que Diana había amado, rosas blancas principalmente, sus favoritas. Los árboles que ya existían en la isla permanecerían intactos, proporcionando sombra y protección eterna. El 6 de septiembre de 1997, 2.000 millones de personas en todo el mundo vieron el funeral de Diana transmitido en vivo desde la abadía de Westminster. Fue uno de los eventos televisados más vistos en la historia. La procesión desde Kensington Palace hasta la abadía fue presenciada por más de 1 millón de personas que llenaban las calles de Londres, muchas llorando abiertamente, arrojando flores al ataúd mientras pasaba sobre un carruaje tirado por caballos de la Guardia Real. William y Harry, de solo 15 y 12 años, caminaron detrás del ataúd de su madre en una imagen que rompió corazones globalmente. William mantuvo una expresión estoica, claramente forzándose a no llorar públicamente, cumpliendo con el entrenamiento real de nunca mostrar emoción. Harry miraba hacia abajo, visiblemente devastado, sus hombros temblando ocasionalmente con sollozos que intentaba contener. Ningún niño debería haber tenido que hacer eso, caminar detrás del ataúd de su madre ante billones de ojos mientras su mundo se desmoronaba internamente. Charles Spencer caminaba con ellos, junto al príncipe Carlos y al príncipe Felipe. La tensión entre Charles Spencer y la familia real era palpable incluso en las fotografías. Charles caminaba con la mandíbula apretada, los puños cerrados, mirando hacia adelante con determinación feroz. Estaba allí para Diana, para honrarla, no para hacer las paces con las personas que él culpaba por su destrucción. En la abadía de Westminster, Elton John, amigo cercano de Diana, cantó una versión reescrita de Candle in the Wind, originalmente sobre Marilyn Monroe, ahora adaptada para Diana. Su voz se quebraba con emoción mientras cantaba Goodbye England's Rose, adiós Rosa de Inglaterra, May you ever grow in our hearts, que puedas crecer siempre en nuestros corazones. No había un ojo seco en la abadía. Incluso la reina, conocida por su control emocional legendario, fue vista secándose lágrimas discretamente. Pero fue el elogio fúnebre de Charles Spencer lo que se convirtió en el momento más memorable y controvertido del funeral. Parado en el púlpito, frente a la familia real sentada en primera fila, frente a 2.000 millones de espectadores globales, Charles pronunció un discurso que era simultáneamente tributo tierno a Diana y acusación brutal contra aquellos que la habían fallado. Comenzó hablando de la infancia de Diana en Althorp, de su risa contagiosa que llenaba los pasillos vacíos de la mansión, de su capacidad extraordinaria para conectar con personas de todos los niveles sociales sin pretensiones aristocráticas. Habló de cómo Diana naturalmente gravitaba hacia los marginados, los enfermos, los rechazados por la sociedad. Era algo innato en ella, no performance para cámaras. Pero luego el tono cambió. Charles habló directamente sobre cómo Diana había sido perseguida por la prensa tabloide de formas que violaban toda dignidad humana básica. Habló de cómo los medios habían contribuido directamente a su muerte, persiguiéndola literalmente hasta el túnel donde murió. Era acusación clara contra la industria del periodismo sensacionalista británico. Y luego vino la sección que hizo que la familia real se pusiera rígida en sus asientos. Charles dijo que Diana había hablado sin cesar de su profunda preocupación de que su particular estilo de entrenamiento se perdiera con su muerte. Estaba hablando de William y Harry, de cómo Diana los había criado con afecto físico, expresión emocional abierta, contacto con personas normales fuera de los muros de los palacios.
Y tenía miedo, dijo Charles, de que la familia real los transformara en príncipes fríos y distantes como habían intentado hacer con ella. Charles prometió, en nombre de su familia Spencer, hacer todo lo posible para continuar la imaginación y forma de hacer de Diana con William y Harry. Dijo que sus almas no serían simplemente inmersas por deber y tradición, sino que podrían cantar abiertamente como Diana había planeado. Era declaración pública de que los Spencer protegerían a William y Harry de ser destruidos emocionalmente de la misma forma que Diana había sido destruida. Era extraordinariamente audaz. Estaba, en esencia, acusando a la familia real de criar niños emocionalmente dañados, de priorizar tradición sobre bienestar humano, de haber fallado a Diana y de estar en riesgo de fallar a sus hijos también. Y lo estaba haciendo en su funeral, transmitido globalmente, desde la abadía de Westminster. Cuando Charles terminó su elogio, algo extraordinario sucedió. El aplauso comenzó fuera de la abadía, entre las multitudes que veían en pantallas gigantes. El aplauso entró a la abadía como una ola, violando completamente el protocolo funerario real. Personas dentro de la abadía comenzaron a aplaudir también, poniéndose de pie, algo nunca antes visto en un servicio real. La familia real se sentó en silencio, con caras pétreas, mientras miles de personas aplaudían un discurso que implícitamente los acusaba de maltrato a Diana. Era un momento de rebelión pública, de rechazo al establishment, de solidaridad con la princesa muerta que había desafiado la institución. El príncipe Carlos miraba hacia abajo, su rostro rojo de humillación o rabia o ambas. La reina mantenía su expresión neutral, pero sus manos estaban apretadas en su regazo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. William y Harry, sentados en primera fila, lloraban abiertamente ahora, todas las pretensiones de control real abandonadas. Su tío Charles acababa de prometer protegerlos, de asegurarse de que no olvidaran a su madre, de mantener vivo su legado. En ese momento, representaba todo lo que ellos necesitaban, alguien dispuesto a desafiar a la familia real en su nombre. Después del servicio en Westminster, el ataúd de Diana fue llevado en procesión hasta Althorp, un viaje de aproximadamente 130 kilómetros al norte de Londres por la autopista M1. Las carreteras estaban llenas de personas que arrojaban flores. Puentes peatonales sobre la autopista estaban completamente llenos de gente que se había parado allí durante horas esperando solo para ver pasar el cortejo fúnebre. Algunos estimaron que más de 2 millones de personas estaban a lo largo de la ruta, todos queriendo un último adiós a su princesa. Cuando el cortejo fúnebre llegó a las puertas de hierro forjado de Althorp, las puertas se cerraron detrás del ataúd, dejando al mundo exterior afuera. Solo la familia inmediata estuvo presente en el entierro privado en la isla. Charles Spencer, las hermanas de Diana, Sarah y Jane, sus hijos William y Harry, el príncipe Carlos. No había sacerdote, no había servicio religioso formal en la isla. Solo silencio, lágrimas y el sonido del viento en los árboles mientras el ataúd de Diana era bajado cuidadosamente a la tierra. Frances St. Kydd, la madre de Diana, estaba allí también. Ella había pasado décadas cargando la culpa de haber abandonado a Diana de niña, culpa que Diana generosamente había perdonado en sus últimos años después de muchas conversaciones difíciles y terapia. Habían logrado reconciliarse, reconstruir alguna forma de relación maternal en los últimos años de Diana. Pero ahora Frances tendría que vivir el resto de su vida sabiendo que su hija había muerto joven, traumatizada por abandono infantil, perseguida por demonios que se rastreaban parcialmente hasta la batalla de custodia que Frances había perdido 30 años antes. Frances se paró junto a la tumba temblando, sostenida por Sarah y Jane porque sus piernas no podían sostenerla. Miraba el ataúd siendo bajado y susurraba perdón, 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 una y otra vez. Nadie sabía si estaba pidiendo perdón a Diana o a Dios o a sí misma. Frances moriría 7 años después en 2004, muchos dicen que de un corazón roto que nunca sanó después de perder a Diana. Charles Spencer habló brevemente, no un elogio formal sino palabras personales a su hermana. Le dijo que finalmente estaba en casa, en Althorp, donde pertenecía. Que los Spencer siempre la habían amado incluso cuando no sabían cómo mostrarlo apropiadamente. Que protegería su memoria y cuidaría a sus hijos como ella habría querido. William y Harry colocaron ramos de rosas blancas sobre el ataúd de su madre. William, intentando ser fuerte para Harry, puso su brazo alrededor de los hombros de su hermano menor. Harry sollozaba incontrolablemente, diciendo mami, mami, quiero a mi mami, palabras que ningún protocolo real podía silenciar. El príncipe Carlos, parado a pocos pasos de distancia, parecía no saber qué hacer, cómo consolar a sus hijos en este momento. Nunca había sido entrenado para expresar o manejar emociones así. Cuando terminó el entierro, el puente temporal a la isla fue removido.
Trabajadores llegaron esa noche para plantar vegetación adicional que eventualmente ocultaría completamente el puente permanente que se construiría más tarde, haciéndolo invisible desde la distancia. La isla se convirtió en santuario inaccesible, rodeado por agua, protegido por guardias de seguridad las 24 horas, monitoreado por cámaras. Diana finalmente tenía la privacidad que había anhelado toda su vida adulta. Pero su presencia transformaría a Althorp de formas que nadie, ni siquiera Charles Spencer, podría haber predicho completamente. En los días y semanas después del funeral, Althorp fue sitiado. Decenas de miles de personas viajaban a Northampton City queriendo estar cerca de donde Diana descansaba. Acampaban fuera de las puertas de la propiedad, dejaban flores hasta que las pilas crecían a 2 metros de altura, cartas escritas a mano contando a Diana cómo había tocado sus vidas, fotografías enmarcadas de Diana con velas encendidas frente a ellas, peluches y juguetes dejados por niños que habían llorado cuando sus padres les dijeron que la princesa había muerto. Los caminos alrededor de Althorp estaban constantemente bloqueados por peregrinos en duelo. El pequeño pueblo de Great Brinton, con su población normal de menos de 500 habitantes, de repente tenía miles de visitantes cada día. Los pubs locales se llenaban de gente bebiendo y compartiendo memorias de Diana. Las tiendas vendieron todas sus flores, todas sus tarjetas, todos sus periódicos conmemorativos. La policía local estaba abrumada intentando manejar el tráfico y las multitudes. Había preocupaciones legítimas de seguridad. Algunas personas intentaban escalar los muros de Althorp para acercarse más a la isla. Otras traían botes inflables pensando que podrían remar hasta la isla en la noche. Los guardias de seguridad de Althorp trabajaban turnos dobles, patrullando constantemente. Charles Spencer enfrentaba una decisión imposible. Por un lado, quería proteger la privacidad de la tumba de Diana y mantener Althorp como residencia familiar privada donde sus propios hijos pudieran crecer con alguna normalidad. Por otro lado, el público sentía genuinamente que tenía derecho de honrar a Diana, y negarles completamente el acceso parecía cruel y desconectado del espíritu de Diana, quien siempre había sido accesible al público. Había también una realidad financiera brutal que Charles no podía ignorar. Althorp, como muchas propiedades aristocráticas británicas en los años 90, estaba en crisis financiera perpetua. Mantener una mansión de 90 habitaciones con sus jardines extensivos, sus colecciones de arte, sus establos históricos, costaba millones de libras al año. Los impuestos sobre herencia cuando Yanni Spencer murió habían sido devastadores. Los ingresos tradicionales de rentas agrícolas eran insuficientes. Charles había heredado no solo Althorp, sino también deudas masivas. Necesitaba fuentes de ingresos nuevas y sostenibles o Althorp eventualmente colapsaría como tantas otras propiedades aristocráticas habían colapsado, siendo vendidas a desarrolladores o convertidas en hoteles o abandonadas completamente. Y ahora, debido a la muerte de Diana, Althorp tenía algo que ninguna otra propiedad aristocrática británica tenía. Tenía la tumba de la persona más famosa y amada del siglo XX. Tenía un recurso que potencialmente podría generar ingresos suficientes para salvar a Althorp financieramente. Era una posición éticamente complicada. Charles podía lucrar de la memoria de su hermana, o podía mantener pureza moral y posiblemente perder Althorp completamente. No había opción perfecta. La solución que Charles desarrolló fue un compromiso que intentaba equilibrar respeto por Diana, viabilidad financiera y deseo público de honrarla. Althorp abriría al público durante 2 meses cada verano, de julio a agosto. Los visitantes podrían recorrer partes de la mansión incluyendo salones históricos donde Diana había vivido de adolescente, caminar por los jardines diseñados que había disfrutado, y visitar el Museo Diana, celebración de una vida, instalado en los establos restaurados de Althorp. El museo contendría pertenencias personales de Diana cuidadosamente curadas. Su vestido de novia que había usado en 1981, el más icónico y fotografiado en historia, estaría exhibido en una vitrina especialmente iluminada. Vestidos de gala que había usado en eventos de estado estarían allí, cada uno con placa explicando el evento y significado. Fotografías de su infancia en Althorp mostrarían a la Diana privada que pocas personas conocían. Cartas escritas por Diana a amigas y familiares, con permiso, darían vista a su personalidad cálida y humor autodeprecatorio. Videos de su trabajo humanitario se reproducirían en bucle, mostrando a Diana en hospitales abrazando a niños con SIDA cuando el estigma era tan fuerte que muchas personas se negaban a tocar pacientes, caminando por campos de minas en Angola para llamar atención al problema global, visitando refugiados en África mostrando compasión genuina sin cámaras oficiales presentes. Pero los visitantes no podrían acceder a la isla donde Diana estaba enterrada. Eso permanecería privado perpetuamente. En cambio, podrían visitar el templo conmemorativo en la orilla del lago.
Allí podrían mirar hacia la isla a través del agua, ver la silueta de árboles que rodeaban la tumba pero sin poder ver la tumba misma. Podrían dejar flores en el templo, firmar libros de condolencias, sentarse en silencio meditativo. La primera temporada de apertura en verano de 1998 fue abrumadora. Más de 150,000 personas visitaron Altorp en solo 2 meses. Las filas para entrar se extendían por kilómetros en algunos días. Personas de todo el mundo habían hecho peregrinaciones específicamente para estar en el lugar donde Diana había crecido y donde ahora descansaba. Venían de Estados Unidos, Australia, Japón, Brasil, Sudáfrica. Diana había tocado el mundo, y el mundo venía a honrarla. El Museo Diana se convirtió rápidamente en uno de los lugares conmemorativos más visitados del Reino Unido, comparable en popularidad al Memorial de Diana en Londres. Personas lloraban frente a los vestidos de Diana, tocando las vitrinas de vidrio como si pudieran sentir alguna conexión física con ella. Dejaban mensajes en libros de condolencias contando historias personales de cómo Diana los había inspirado, cómo había cambiado sus vidas sin conocerlos personalmente. Y sí, gastaban dinero. Compraban recuerdos en la tienda del museo, tazas con fotografías de Diana, libros sobre su vida, reproducciones de joyas que había usado, imanes, postales, calendarios. Era comercialización de su imagen, innegable. Pero los ingresos eran sustanciales y necesarios. Aquí emerge una de las ironías más extrañas de toda la saga Altorp. Raine Spencer, la madrastra que Diana había odiado visceralmente, había transformado Altorp en atracción turística comercial en los años 80 y 90. Había vendido arte familiar para financiar renovaciones. Había abierto las puertas a turistas pagadores. Los hijos Spencer, especialmente Diana, la habían despreciado por comercializar su patrimonio familiar. Pero ahora, después de la muerte de Diana, Charles Spencer estaba haciendo exactamente lo mismo, solo que de forma diferente y con justificación más comprensiva. Estaba comercializando la memoria de Diana, convirtiendo su tragedia personal en producto turístico. Los vestidos de Diana se exhibían como artefactos de museo. Su imagen estaba en tazas, imanes, libros vendidos en la tienda de regalos de Altorp. Su muerte se había convertido en industria. Charles justificaba esto diciendo que los ingresos del turismo eran absolutamente necesarios para mantener Altorp. Y era verdad. La propiedad costaba millones de libras al año en mantenimiento, impuestos, personal, seguros, conservación de obras de arte. Sin el flujo de visitantes pagando entradas de 20 libras cada uno, Altorp colapsaría financieramente. El National Trust o alguna organización similar tendría que intervenir. Altorp dejaría de ser propiedad privada de los Spencer. Pero críticos argumentaban que había algo grotesco en lucrar de la muerte de Diana. Que Charles estaba explotando la memoria de su hermana de la misma forma que los paparazzi la habían explotado en vida. Que Diana había pasado años intentando escapar de Altorp y de la familia Spencer. Había odiado ser exhibida, y ahora en muerte estaba atrapada nuevamente, su imagen y pertenencias exhibidas para turistas pagadores. Una revista británica publicó artículo particularmente mordaz titulado La industria Diana, calculando cuánto dinero Charles Spencer había ganado del turismo relacionado con Diana. Los números eran sustanciales, millones de libras acumulativas. El artículo preguntaba si Charles realmente estaba honrando a Diana o simplemente monetizando su memoria. Charles respondió diciendo que Diana hubiera querido que Altorp sobreviviera, que era su hogar ancestral también, que preservar la propiedad era honrar su memoria, que el Museo Diana era educativo y conmemorativo, no explotador, que los visitantes no eran turistas mórbidos, sino personas genuinamente conmovidas por Diana que querían presentar respetos. Pero la verdad probablemente era más complicada y menos cómoda. Charles necesitaba el dinero desesperadamente, y la memoria de Diana era el activo más valioso que Altorp tenía. Sin Diana, Altorp sería solo otra mansión aristocrática británica, una entre cientos, luchando por atraer visitantes suficientes para sobrevivir. Con Diana, Altorp era único, santuario de la princesa más amada del mundo. Era una dependencia económica que creaba incentivos perversos. Charles necesitaba mantener vivo el interés público en Diana para mantener flujo de visitantes. Necesitaba que las personas continuaran viendo a Diana como figura trágica y romántica digna de peregrinación. Cualquier cosa que disminuyera el estatus semisagrado de Diana potencialmente dañaría el negocio. Esto significaba que Charles tenía interés financiero en controlar la narrativa sobre Diana, en presentarla de formas específicas, en posiblemente suprimir información que pudiera complicar su imagen pública. Era conflicto de interés inherente entre su rol como guardián de su memoria y su rol como propietario de negocio turístico basado en esa memoria.
En los años siguientes, el fenómeno Diana en Althorpe evolucionó. El número de visitantes disminuyó gradualmente del pico inicial de 150.000, pero se estabilizó en aproximadamente 50 a 60.000 visitantes por año. Era suficiente para generar ingresos significativos, pero no tantos como para abrumar la propiedad o el pueblo circundante. El museo fue actualizado periódicamente con nuevas exhibiciones para mantener interés público y alentar visitas repetidas. En algunos años se agregaron vestidos que habían estado en almacenamiento. En otros se incluyeron cartas nuevas o fotografías descubiertas. Cada actualización generaba cobertura mediática nueva, recordando al público que Althorpe existía y valía visitar. Charles Spencer también escribió múltiples libros sobre la historia Spencer y sobre Diana, todos vendiendo bien y generando ingresos adicionales sustanciales. Su primer libro, Althorpe, la historia de una casa inglesa, fue bestseller que combinaba historia arquitectónica con memorias familiares. Mencionaba a Diana en contexto de la historia más amplia de Althorpe, pero fue su libro de Spencer Family que realmente capitalizó en interés por Diana. Aunque nominalmente sobre la dinastía Spencer completa a través de siglos, inevitablemente Diana dominaba la narrativa. Las secciones sobre ella eran las más leídas, citadas y discutidas. Críticos notaron que el libro era mercadeado prominentemente con fotografías de Diana en la portada, usando su imagen para vender copias. Charles también dio entrevistas regulares sobre Diana, especialmente en aniversarios de su nacimiento y muerte. Cada julio 1, su cumpleaños, y cada agosto 31, aniversario de su muerte, Charles estaba disponible para medios discutiendo su hermana. Algunos lo veían como guardián dedicado de su memoria, otros como oportunista que no podía dejar ir el único aspecto de su identidad que interesaba al público globalmente. Había verdad en ambas perspectivas. Charles genuinamente amaba a Diana y sentía responsabilidad de proteger su legado. Pero también era propietario de Althorpe que necesitaba ingresos para sobrevivir, y Diana era su producto más marketeable. Estas dos motivaciones coexistían, a veces armoniosamente, a veces tensamente. Y así llegamos al final de esta historia, pero Althorpe nunca termina realmente. Hoy, más de 25 años después de la muerte de Diana, la mansión sigue siendo prisión y santuario simultáneamente. Los jardines siguen siendo hermosos, los salones siguen llenos de arte invaluable, y en el centro de todo, en una isla rodeada de agua, descansa la mujer que pasó toda su vida intentando escapar de este lugar. La ironía final es casi insoportablemente cruel. Diana dedicó sus años adultos a huir de Althorpe, de su familia disfuncional, de las expectativas aristocráticas que la sofocaban. Encontró amor que resultó ser mentira. Encontró fama que se convirtió en persecución, encontró propósito en ayudar a otros, pero nunca encontró paz para sí misma. Y ahora, en muerte, está permanentemente atrapada en el único lugar del que más desesperadamente quería escapar. Althorpe la sostiene ahora, no con amor sino con agua. La isla es su tumba, pero también su celda final. Los visitantes vienen, pagan sus 20 libras, caminan por los salones donde ella lloró de niña, miran hacia la isla donde nunca podrán llegar, compran sus recuerdos y se van. Y Diana permanece, silenciosa bajo los árboles, mientras el mundo sigue girando sin ella. Quizás esa es la lección más oscura de Althorpe, que puedes nacer en un palacio y aún así vivir en prisión, que el privilegio aristocrático puede ser maldición generacional, que las mansiones más hermosas a menudo albergan las tragedias más profundas, y que a veces, ni siquiera la muerte te libera del peso de tu apellido. Althorpe permanece, como siempre ha permanecido, hermoso e implacable, guardando sus secretos detrás de muros de ladrillo rojo y siglos de silencio aristocrático. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Charles Spencer está honrando genuinamente la memoria de Diana o está explotando comercialmente su tragedia? ¿Es posible hacer ambas cosas simultáneamente? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te impactó, dale like a este video. Suscríbete al canal para más investigaciones profundas sobre los lugares que formaron y destruyeron a las personas más famosas del mundo, y comparte este video. Hasta la próxima.